Nehemías capítulo 1, versículo 11. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos. Y yo creo que Dios estaba atento a nuestras oraciones, pero ahora es nuestra responsabilidad que estemos nosotros atentos a lo que Dios nos quiere decir a cada uno de nosotros. Que nos podamos sentar, que nos podamos poner cómodos y que prestemos lo suficientemente atención de lo que Dios nos quiere decir a través de su siervo en esta noche. Que Dios te bendiga, Santi. Gracias, Tigre, querido. Bien. ¿Se ve bien ahí, no? Hágame seña ahí. ¿Se ve bien? Porque no puedo configurar bien la cámara. Que recién quería compartir pantalla para ver si al final podía compartir un video, pero se me tilda la computadora. Ahí le mandé un mensaje a Melanie a ver si me ayudaba. Pero si no, no importa, no hay problema. Bien, gracias por la invitación. Una iglesia que quiero, que amo, donde está mi familia. Y bien, yo venía estudiando Nehemías, hace un tiempo que lo vengo estudiando ya, y justo mañana me invitaron para hablar de la iglesia de Pavón. Me invitan siempre para adolescentes, así que y para jóvenes, así que es un privilegio poder compartir en la reunión de enseñanza con ustedes. Pero me decían que hablara de Nehemías mañana, así que le dije a Marce, le dije, si querés comparto Nehemías, porque vengo con Nehemías hace unos meses, así que quiero hablar de algo muy importante. Nehemías es un libro hermosísimo, pero Nehemías en el capítulo 4 habla de unos ataques que él tiene cuando él quiere reconstruir los muros de Jerusalén. Cuando hablamos de muros, hablamos de una ciudad que no tiene seguridad, que no tiene libre comercio, que está desprotegida, y a veces nos puede pasar a nosotros en nuestra vida espiritual que nuestros muros espirituales están... ¿Se escucha muy bajo? No. ¿Se escucha bien? Me acerco un poquito. ¿Ahí se escucha bien? ¿Sí? Ah, me pusieron se escucha abajo. Que nuestra vida espiritual puede estar derrumbada y nos podemos sentar en la iglesia con la mejor cara de cristiano, con la mejor ropa de cristiano, pero por dentro estamos derrumbados por cosas que nos hayan pasado en el pasado. Mentiras, abusos, cosas que cuando nosotros antes de conocer a Cristo hicieron que nuestra vida esté derrumbada, destrozada. Ciertas cosas que nos hayan pasado, uno sabe qué nos pasó o que uno conoce en su intimidad qué cosas pasaron y son escombros que están y Dios quiere reconstruir los muros de nuestra vida espiritual. Podemos estar, vuelvo a repetir, estar sentados en la iglesia, tener a Cristo en el corazón, ser salvo, pero seguir con luchas del pasado y el enemigo siempre toca en esos muros que ya capaz, en esos escombros que ya capaz fueron perdonados, restaurados y volvemos al pasado. Pero antes de ir a Nehemías 4, hablamos Nehemías capítulo 1, hacemos un pantallazo rápido del capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 y entramos al 4, son 4.5 capaz, vamos a ver cómo es el tiempo, cómo está el tiempo y leemos Nehemías 4, pero antes decirle que Nehemías en el capítulo 1 es empleado del rey Artajerjes, es copero del rey. ¿Qué significa ser copero del rey? Él no solo cultivaba el vino, lo cuidaba, sino que él tomaba de su comida y del vino antes de que el rey la probara por si estaba envenenada. Un trabajo complicado, un trabajo difícil. ¿Quién se anima a comer la comida del presidente antes de que él coma por si está envenenada? Un trabajo difícil, pero esto lo llevó a Nehemías, a pesar de ser esclavo, a pesar de ser preso por este rey Artajerjes, un rey persa, lo llevó a estar en conversaciones importantes, lo llevó a estar en lugares importantes, porque
Él estaba ahí al lado del rey, al lado de la reina, probando su vino antes de que el rey lo probara. Entonces, Nehemías se ganó la confianza del rey, porque a pesar de ser esclavo, a pesar de trabajar para un rey pagano, él daba testimonio de que era del pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque él siempre estaba contento, él siempre estaba bien, él siempre estaba predispuesto, él cumplía bien su trabajo. Y nosotros como cristianos tenemos que hacer lo mismo. Viene un remanente que se escapa de Jerusalén, Nehemías estaba en Susa, y de Jerusalén hay más o menos 1500 kilómetros. Entonces, un remanente que se escapa, Nehemías lo ve y le pregunta, ¿cómo está Jerusalén? Y le dicen a Nehemías, mirá Nehemías, los muros es un desastre, todo derrumbado, las puertas quemadas, está todo Jerusalén para triqui, está para atrás. Nehemías se pone tan triste, que él empieza a orar a Dios y a pedirle perdón. Dice que ayuna, que ora y dedica un tiempo en oración. A tal punto que en el capítulo 2 arranca hablando, en el capítulo 1 dice que están en el mes de Kisleu, y en el capítulo 2 arranca que están en el mes de Nisan, más o menos unos 3 meses y medio, está Nehemías cumpliendo su trabajo al lado del rey, y el rey se da cuenta que está triste. ¿Qué te pasa, Nehemías, que tenés esa cara? Le dice. ¿Qué te pasa que estás triste si vos nunca estás así? Entonces, Nehemías, peligrando su cabeza porque no podía estar así delante del rey, peligrando su muerte, él es astuto y le dice todo lo que estaba pasando en Jerusalén. ¿Y saben qué dijo el rey? En vez de decirle, Nehemías, hasta así no puedes trabajar. ¿A la hoguera? No. El rey le dice, ¿qué querés que haga por vos? ¿En qué querés que te ayude, Nehemías? Entonces, Nehemías, astuto, antes de hablar con el rey y decirle, mirá, necesito que me ayudes, que esto, que lo otro, ora a Dios. Toma una decisión muy importante. Ora a Dios y después de orar a Dios, le pide cartas, madera y seguridad. Cartas, madera y seguridad. 3 cosas, 3 recursos. ¿Qué me lleva a esto? Las cartas era para pasar, había 1500 kilómetros, era para pasar y que las cartas, los gobernantes lo dejen pasar, tenía que pasar fronteras. Entonces los gobernantes tenían ley, tenían respeto, pero él con un sello, con una carta del rey tenía más autoridad. Le da madera para hacer andamios, para hacer su casa, para hacer cosas, para reconstruir los muros de Jerusalén que estaban descuidados, que estaban la ciudad insegura. Y le da seguridad, le da soldados que lo acompañen hasta allá. Y el rey le dice, Nehemías, ¿vas a tardar mucho? ¿Cuándo vas a volver? Nehemías tenía alta estima para el rey Artajerjes. ¿Y quién me habla esto? Se los digo rapidito y vamos al capítulo 4. Le da un sello. Nosotros tenemos el sello del Espíritu Santo. Dios, cuando nosotros aceptamos a Cristo en nuestro corazón, nos da ese sello, la garantía, que son las arras. Cuando estemos en el cielo, va a decir, a ver, Santi, ¿tenés el Espíritu? ¿Lo tenés? Adelante. ¿No tenés el Espíritu Santo? Afuera. Eso es la garantía que tenemos para la salvación. El Espíritu Santo. Lo mismo esta carta, un sello que le da la garantía de rey, de que el rey le daba la autoridad, y Dios nos dio autoridad. ¿Qué son la madera? La llenura del Espíritu Santo. ¿Y qué es? Los soldados son los ángeles que nos protegen cada día. Lean el Salmo 91 después, por amor al tiempo no lo vamos a leer, lean el Salmo 91, cada uno tenemos ángeles que nos cuidan, que nos dan su protección. Y Nehemías llega a Jerusalén, pero les leo
Se silenció, Santi. Se silenció. ¿Ahí me escuchas? Ahí está. Toqué el teclado, perdón. Ahí está. ¿Me escuchas? Llega la oposición en el capítulo 2 y después arranca el capítulo 4 también con la oposición. Miren, capítulo 2, versículo 19, miren lo que le pasa a Nehemías. Pero cuando lo oyeron Sanbalat, el gobernante de Samaria era Sanbalat, Tobías y Gesem hicieron escarnio, se burlaban, los cargaban y nos despreciaron diciendo: ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? Y miren esto que le responde Nehemías, es increíble. Y esto es para nosotros. Cuando viene la oposición, cuando viene el ataque, responder de esta manera. Y en respuesta le dije: el Dios de los cielos, Él nos prosperará. Y nosotros, sus siervos, nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte. ¿Qué significa no tenés parte? No sos socio. ¿Vieron cuando vas a ver a Boca, César? Cuando vas a ver a Boca, que yo te llevé un par de veces, cuando íbamos a ver a Boca que mostrabas el carnet, bien, ellos no tenían carnet de socio, no eran parte. No tienen derecho, no tienen ninguna ley que los ampare, no tienen derecho, no tienen memoria, no tenían historia. Así les contestó Nehemías. Después sigue el capítulo 3. Empiezan a trabajar, a construir. Empiezan a ver. Anteriormente en el capítulo 2, no lo dije por amor al tiempo, pero Nehemías va de noche y hace un croquis de todo el panorama de cómo estaban los muros para cómo empezar a reconstruir. El capítulo 3 empiezan a trabajar un montón de personas como sacerdotes, plateros, perfumeros, los gobernantes con sus hijas, levitas, sirvientes del templo, plateros y comerciantes. Empiezan todos a trabajar, a reedificar los muros de Jerusalén. Pero en el versículo 5 del capítulo 3 dice que habían personas que no se prestaron a ayudar para la reconstrucción de los muros. ¿Qué nos quiere decir esto? Siempre hay personas en el cuerpo que no quieren trabajar y los tenemos que dejar. Los tenemos que dejar. Me acuerdo ahora, se me viene a la mente cuando Saúl terminó siendo un rey medio personaje, pero al principio era un rey que Dios lo eligió. Y él se apoyaba en Dios, se apoyaba en los profetas, pero cuando hablaron mal de Saúl, decían: este no va a gobernar, ¿este quién es? Este no va a gobernar. Cuando pasó eso, Saúl no fue en contra de ellos, sino que él disimuló. Nehemías siguió trabajando, Nehemías siguió animando, Nehemías siguió con la obra que Dios había puesto en su corazón. Porque él oró, pidió perdón, oró, fue astuto, pidió cosas claves para poder llegar a Jerusalén y reedificar los muros del templo. Y llegamos al capítulo 4. Y vamos a leer 8 versículos. Capítulo 4, 6 versículos. Versículo 1. Y vuelve Sanbalat, este personaje que es la oposición de Nehemías. Y puede ser una oposición para la iglesia. Siempre hay Sanbalat. En el trabajo, en el colegio, en el barrio. Vas a tener vecinos que son Sanbalat, vas a tener clientes que son Sanbalat, vas a tener compañeros del colegio. A mí me pasaba en el colegio los lunes, que venían los lunes, y vos llegabas y querías hablar de tu fin de semana, que era estar en la iglesia, que era la escuelita, y ellos hablaban del boliche, de que salieron, y te cargaban, y te hacían escarnio. A mí me pasó toda la vida. Siempre hay Sanbalat, y como somos humanos, siempre hay Sanbalat, Gesem y Tobías adentro de la iglesia. Capítulo 4, versículo 1. Cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera, e hizo escarnio de los judíos. Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo:
¿qué hacen estos débiles judíos? Primer ataque, ¿qué hacen estos débiles judíos? Segundo ataque, ¿se les permitirá volver a ofrecer sacrificios? Segundo ataque. Tercer ataque, ¿acabarán en un día? Todo con escarnio, burlándose. Cuarto ataque, ¿resucitarán de los montones de polvo las piedras que fueron quemadas? Y estaba junto a él Tobías, y viene el quinto ataque, el cual dijo: lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiera una zorra, lo derribará. 5 ataques que tiene Nehemías, que tienen todo este equipo, todo este pueblo que quiere volver a tener seguridad, que quiere volver a edificar el muro. Y me sorprende que Nehemías no lleva piedras. Me sorprende mucho eso, porque Nehemías va a usar las mismas piedras que están quemadas, que están destruidas, que están derrumbadas. Y vuelvo a repetir, Dios quiere usar nuestro pasado para hacer cosas grandes, para ayudar a personas que viven con lo mismo que nosotros vivimos. Quiere que nosotros no solo levantemos los muros de nuestra vida espiritual, sino que ayudemos a otros a que se levanten en su vida espiritual, que crean en Jesús, que acepten a Cristo en su vida, que puedan vivir una vida plena en libertad con Cristo Jesús. Pero ¿qué pasa? Hay escombros que cuesta levantar. Escombro de la mentira, escombro del abuso, escombro de la pornografía. Y el enemigo dice: ¿esto van a levantar en un día? ¿Se les va a permitir hacer sacrificios? Va una zorrita, se para en el muro y se va a caer. Y el enemigo lanza 5 ataques, que son los mismos ataques que tenemos hoy en nuestra vida como iglesia. Y cuando hablo de iglesia, no hablo del templo. Hablo de tu vida y de la mía, porque vos y yo somos la iglesia de Cristo. No estoy hablando de las 4 paredes. Sí, se extrañan, nos extrañamos de estar juntos, pero hoy la iglesia sigue más viva que nunca. Hoy lo veía a Poli comprando toda la mercadería en el mayorista, porque la iglesia sigue viva y tenemos que dar, y a veces no tenemos respuesta. Y yo siempre digo lo mismo: el Señor Jesús sanó a 10 leprosos. ¿Cuántos volvieron? 1. No importa que los demás se vayan, que los demás coman, que le demos de comer. Dios llamó a la iglesia, a vos y a mí, para que ayudemos, para que estemos, para que acompañemos y para que demos las buenas noticias, que es Cristo Jesús, dándonos la vida eterna. Sigue. Versículo 4. Oye, oh Dios nuestro. Nehemías se pone a orar. Que somos objeto de menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubra su iniquidad, ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. Y edificamos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Que el Señor bendiga su palabra hasta acá. Y bueno, yo pensaba en estos 4 o 5 ataques que planta el enemigo a cada uno de nosotros cuando queremos trabajar en la obra de Dios, cuando queremos levantar los escombros de las vidas del barrio, de las vidas de nuestros compañeros, porque nosotros somos iglesia en el trabajo, nosotros somos iglesia en el colegio. Algo que yo hice mal y me replanteé siempre es: miren, yo llevaba, de acuerdo que llevaba mucha gente de acá en San Miguel adentro, un micro lleno. ¿Para qué? Para que mi papá o para que vaya a la iglesia se sienten y les predique, cuando yo tranquilamente les podía predicar acá. Y llevamos a la iglesia a las 4 paredes cuando yo tengo que ser iglesia en el barrio en donde estoy. Pero se planta el enemigo, nos lanza ataques
nos lanza pelea y es cuando tenemos que contestar como contestó Nehemías. Miren, Nehemías inspiraba fe. Nehemías se equipó y Nehemías presionó para seguir y presionaba para seguir y no se caigan, sigan todo el capítulo 4, después léanlo con tiempo. Vamos a hacer esto cortito nomás. Léanlo con tiempo. Dice la Biblia que estaban levantando paredes con una mano y con la otra tenía una espada. Y venían, se planteaban y sonaba un cuerno y se juntaban todos y oraban y seguían edificando y seguían y la oposición seguía tirando dardos, pero Dios estaba con ellos. Miren, vamos a los 4 ataques. El primer ataque. ¿Qué hacen estos débiles judíos? ¿Nunca te pasó? ¿Nunca lo escuchaste? Primera acusación. El enemigo nos muestra nuestra debilidad. Somos salvos, Cristo nos lavó, Cristo nos perdonó, le pedimos perdón por nuestros pecados, le dijimos que entre en nuestra vida, nos salvó, pero cuando dudamos, cuando el enemigo nos hace dudar, le dejamos una puerta abierta a Satanás para que, sácate, nos dé, nos bajoñemos, no quiero seguir más, no quiero ir más a la reunión, no quiero seguir trabajando, aquel me dijo algo, aquel no me saludó, y empezamos con la duda, empezamos a mostrar debilidad, y el enemigo quiere que estemos débiles, quiere que nos presentemos débiles, porque el enemigo, Satanás y sus soldaditos, no quieren que estemos predicando, no quieren que llevemos alimento, no quieren que vayamos a visitar, que vayamos a orar, con todos los protocolos y todo. No quiere que tengamos este Zoom. No quiere. Entonces nos manda enemigos, se planta y quiere que estemos bajoneados. Mirá, te fatigás físicamente, te fatigás espiritualmente y te sentís sucio. ¿Por qué? Porque dudás y te muestra tu debilidad. Y te muestra tu pasado, y te muestra tus errores, y te muestra tus escombros, y si volvés al pasado y te seguís estancando. Abandona la iglesia, no vengas, se quedan ahí. Generalmente, los que están en dudas, los que están mal en lo espiritual y se nota, son los que están sentados y no están trabajando y no sirven y no hacen nada. Y están para señalar, para juzgar, y te hacen dudar, y es cuando tú tienes que estar más fuerte y plantado en Cristo para seguir adelante. Nehemías decía, sigamos trabajando, no caigamos, y presionaba, inspiraba fe y se equipaba para seguir con la obra. Miren, hay un texto que dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, para fin de que el hombre de Dios sea preparado para toda buena obra, sea perfecto. Y es inspirada por Dios. Y yo siempre digo lo mismo, porque leemos la palabra que es inspirada por Dios, y nosotros cuando la leemos tenemos que inspirarla. Pero ¿sabés qué pasa? Muchas veces no leemos. Llegamos los domingos o los viernes al Zoom con una máscara de oxígeno porque no tenemos aire, porque en la semana no leemos, no oramos, no buscamos de Dios, no escuchamos música cristiana, no tenemos amistades cristianas y constantemente no tenemos aliento de Dios, no tenemos su aire. Y llegamos espiritualmente ahogados al viernes, porque nos hace dudar y dejamos la puerta abierta para que Satanás nos muestre que somos débiles. Pero en Cristo Jesús somos más que vencedores. Segundo ataque. Vamos rápido. Segundo ataque. ¿Se le permitirá volver a hacer sacrificios? Miren. Señal de adoración. El sacrificio, cuando sacrificaban a los animales, era una señal de adoración. Ellos adoraban y pedían perdón por sus pecados.
¿se le permitirá volver a adorar a estos judíos? ¿Qué? ¿Vos vas a adorar? Yo conozco tu historial. Yo conozco lo que dijiste. Yo conozco lo que viste. ¿Vos vas a adorar? Sí. Yo. ¿Vos vas a adorar? Con esa semana, con esa mente, con esos ojos, con lo que tocaste, con lo que consumiste. Dios no te va a escuchar, te dice el enemigo. Pero ¿sabes qué? Dios quiere que vos te acerques a Él. Mirá, en Gálatas dice que cuando el Espíritu Santo mora en nosotros, hay 9 manifestaciones del fruto del Espíritu, que es gozo, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Y el segundo es el gozo, es como el sándwich, amor, gozo, paz. Entre el amor y el paz, el jamón y el queso es el gozo. David en el Salmo 51 dice, Señor, no me saques el gozo de tu salvación. Porque para adorar hay que estar contento. Dios ama al dador alegre. Pero cuando nos toca a nosotros eso difícil, el enemigo nos planta, nos quiere sacar el gozo para no adorar. ¿Y sabes qué? En el Salmo 51, si vos lees el título, vos decís, wow, David escribe algo genial. No. ¿Sabes cuándo lo escribió? Lee el título, dice, cuando David pecó con Betsabé. Él había cometido adulterio. Él no estuvo en la guerra. Él mandó matar a Urías. Él cometió un pecado, pero ¿sabes qué? Él ayunó, adoró, oraba y escribió esto. Pedro negó a Jesús. Lo negó. 3 años siguiéndolo a Jesús. Y en el momento clave lo negó 3 veces y cantó el gallo. Y hubo un cruce de miradas ahí que Pedro lloró amargamente. Y vos decís, bueno, ¿se arrepintió Pedro? Sí. ¿Fue a predicar? No. Juan 21, se fue a pescar. Hace 3 años había dejado las redes y vuelve a las redes. Se fue a pescar. Es más, invitó a sus amigos, a los discípulos, a los demás discípulos a pescar. Pero se presenta Jesús en la playa. Y él ya tenía el pescadito, ya tenía el pancito, ya tenía todo armado. Pedro lo ve arrepentido, se tira y va nadando a los pies de Jesús. Y Jesús le dice, Pedro, ¿me amás? Sí, sabes que te quiero, sabes que te amo. Bueno, apacentá mis corderos. ¿Sabes qué? Pedro lo había negado unos días antes. La había negado. Y él se arrepintió. Y Dios le dio un servicio, le dio una obra. Jesús le dio la oportunidad. Y es lo que quiere con nosotros. Aunque somos humanos y cometemos pecados, tenemos que estar arrepentidos. Y como dice el texto, el que confiesa y se aparta, haya misericordia. Pedro, no negues más. David, no adulteres más. Pero el Señor nos da la oportunidad de poder servir. Obvio que depende de cada pecado, hay pecados morales que no van, pero el Señor quiere que vos adores, que vos le sigas. El enemigo te va a meter en la cabeza, vos vas a adorar, vos vas a ofrecer sacrificios, vos te vas a parar en la cena a cantar. No, conozco lo que hiciste. El enemigo sabe y te quiere hacer dudar, pero vos, en Cristo Jesús, que somos más que vencedores, y Él, que nos salvó, que nos limpió por su gran misericordia con que nos amó, no tenemos que tirar por el piso semejante amor y obra. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? No, en ninguna manera. Pero si caemos, abogado tenemos, Cristo Jesús. Tercer ataque, tercera acusación. ¿Acabarán en un día? ¿En un día van a construir el templo? ¿El muro? ¿En un día? No vas a progresar, no vas a crecer, no vas a cambiar. El enemigo te planta eso. Te cuesta, no lograrás construir. Lo que hacen dieta
y quieren bajar de peso y están todo el día comiendo lechuguita y pasa una semana y pasa un mes y no bajan un kilo y tiran todo por la borda. ¿Sabes por qué los gimnasios cobran el primer día? Porque al segundo o tercer día te duele todo y no vas más. Por eso cobran el primer día. Porque abandonamos. Y así nos pasa en nuestra vida espiritual. Queremos cambiar, queremos seguir, pero con nuestra fuerza no podemos. Y el enemigo te dice, no vas a progresar. En un día no lo vas a hacer. Sí, en un día Nehemías no iba a levantar el muro. Pero él, con constancia, perseverancia, con ánimo, con fe, iba a poder. Y en el capítulo 4 hasta el versículo 6, reconstruyeron la mitad. Levantaron la mitad del muro. Acusación 4. Y ya cortamos la acusación 5 desde la de la zorra, pero vamos a llegar hasta acá, hasta la 4. Y dice, ¿resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Acusación 4. Sin recursos. ¿Y sabés qué? Esto es lo que más me gusta, porque pienso en el alfarero. Cuando está armando el vaso de barro, cuando está armando esa vasija y se le cae y se le deshace, él vuelve a agarrar el mismo barro y vuelve a hacer la vasija hasta que queda bien. Dios quiere que con tu vida y la mía podamos ser vasos nuevos, de esos escombros poder ser muros nuevos, con madera lleno del Espíritu, con cartas por el Espíritu, con soldados que son los ángeles que están con nosotros. Pero Él quiere, con tu pasado, hacer cosas grandes. Cuando estabas sin Cristo, ese pasado, y cuando estabas con Cristo, que también vivimos cosas complicadas, ese pasado Dios quiere hacer cosas grandes, porque Dios de lo ordinario hace cosas extraordinarias. Un día común y corriente puede decirte, como a David, vos, te llama tu papá, está Samuel, te llama Isaí, a David que no lo tuvieron en cuenta, que no lo llamaron a la fiesta, que los hermanos tenían todo el porte para ser rey y él estaba cuidando ovejas allá solo. Un día común y cualquiera, como cuando él fue a llevarle un sanguchito a sus hermanos a la guerra, y ahí en el valle de Ela estaba Goliat, y él enfrentó al gigante. ¿Quién es este incircunciso que viene a enfrentar al pueblo de Dios? ¿Quién es este? David, un día común y cualquiera, se enfrenta contra todo. Un día común y cualquiera Dios quiere hacer cosas grandes y levantar tu vida, que a veces puede estar caída, a veces no, pero Él quiere usarte para su obra. Él quiere que ayudes a otras personas a reconstruir muros espirituales que están devastados, que están caídos. Cosas destruidas. Construir con errores del pasado. Dios reconstruye sin recursos. Con eso que es tuyo, con ese pasado, quiere ayudarte a hacer cosas nuevas. Nehemías ora, y en el versículo 4 del capítulo 4 él ora. Y esto es la herramienta que tiene el creyente, que poco usamos. ¿Cuánto tiempo pasas orando? Viene el ataque horizontalmente y Nehemías hace un chisme espiritual verticalmente. Señor, me está pasando esto. Él no se enoja con Tobías, con Gesem, con Sanbalat. Él no discute. Él se planta, sigue trabajando y habla con Dios y dice, Señor, acompáñame, ayúdame, dame la fuerza. Y el Señor es el que guía y que da la salida cuando el enemigo se presenta y nos quiere atacar. Miren, en el versículo 16 dice, desde aquel día la mitad de mis siervos trabajaba en la obra y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos y corazas, y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá. Versículo 17, los que edificaban el muro, los que acarreaban y los que cargaban, con una mano trabajaban en la obra
y con otra tenían la espada. No pudieron con el escarnio, querían matarnos. Y ellos estaban armados. Muchas veces nos dicen, orá que el Señor va a hacer. Encomendá tu camino, confía en Él y Él hará. Sí, espectacular, pero hay que poner las manos en la obra, hay que entrar en la acción, porque la fe, sin obras es muerta. Hay que trabajar, hay que servir, hay que hacer. 23. Ni yo, ni mis hermanos, ni mis jóvenes, ni la gente de guardia que me seguía, nos quitamos nuestro vestido y cada uno se desnudaba solamente para bañar. Cuando el miedo viene, cuando el enemigo viene, cuando el problema amenaza, cuando no tengas ánimo, cuando estés desanimado, cuando estés mal, cuando el enemigo ataca, la señal de Cristo es orar y vestite del Señor, vestite de Cristo. ¿Sabes qué? Era necesario que el Señor Jesús se vista de humanidad, se vista como vos y yo, porque Él era 100% hombre y 100% Dios. ¿Por qué? Se llama unión hipostática. Porque ¿sabes qué? Dios era 100% hombre porque tenía que morir. Y era 100% Dios porque Dios es el único que puede perdonar pecados. Él se vistió de hombre como ellos y lucharon y siguieron adelante porque Él tenía que venir a ocupar tu lugar y el mío. Dice Efesios capítulo 2 que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Estamos alejados de Dios, éramos enemigos de Dios por nuestros pecados, por nuestros errores, lejos de la ciudadanía, sin Cristo, sin Dios y sin esperanza. Nuestros escombros eran un desastre, pero Cristo se vistió de hombre, ocupó tu lugar y el mío en la cruz, porque la paga del pecado era la muerte. Y Él murió y venció a la muerte y nos dio vida juntamente con Él, con Cristo en la cruz. Y dice la Biblia que si confesamos nuestros pecados a Él, no a un cura, a un pastor, a Él, si confesás tus pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. 1 Juan. Él es el único que puede perdonar pecados. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Ese es el quitamancha. Es la única que te puede salvar, que te puede limpiar. Cristo Jesús es el que vino, nos amó, fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y ocupó tu lugar y el mío para reconstruir el templo de nuestra vida que estaba perdida, alejada, en escombros. Y hoy, como hijos de Dios, nosotros tenemos que llevar este mensaje a todas las personas para que también puedan entender que hay un único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, que nos salvó, que nos limpió con su sangre preciosa y que nos dio la vida eterna. ¿Oramos? Señor, gracias por este día, Señor, gracias por tu palabra. Señor, gracias porque nos amas a pesar de lo que somos, Señor. Que nos diste vida en la cruz, nos diste salvación, nos diste paz, nos diste una posición, nos diste ese lugar de ser hijos tuyos, Señor. Y hoy, Señor, te queremos agradecer porque nuestra vida estaba en ruinas, estaba desprotegida, no tenía seguridad. Era como el muro de Jerusalén. Y tú nos salvaste, nos limpiaste, reconstruiste nuestro muro. Capaz que hay personas que están escuchando que están derrumbadas. Señor, y el enemigo nos ataca y nos ataca como Tobías, como Gesem, como Sanbalat. Señor, hay muchos enemigos que se oponen a que nosotros podamos crecer
a que nosotros podamos reconstruir nuestra vida, Señor. Solo tú puedes restaurar nuestras ruinas, nuestros escombros. Señor, ayúdanos a enfrentar al enemigo conforme a tu voluntad. Como Nehemías, a seguir trabajando, a seguir obrando. Señor, oramos en el nombre de Jesús, pidiéndote que nos des la sabiduría para poder enfrentar cada día al enemigo y poder predicar el Evangelio. Gracias por todo lo que haces por nosotros. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Gracias, Santi. Gracias por lo que Dios puso en tu corazón. Muy linda la palabra de Dios. Muy gratificante para escuchar, para poder meditar. Me quedé pensando en lo que somos cada uno de nosotros para Dios. Quizás somos un escombro, pero en la mano de Dios podemos ser un diamante precioso para que Él nos pueda usar para su gloria. Me quedé pensando en el capítulo 2, versículo 2 de Nehemías. Dice Nehemías, me dijo el rey, ¿por qué está triste? Me quedé pensando en este versículo 2 y versículo 3 del capítulo 2 de Nehemías. El rey le mira a Nehemías y le dice, ¿por qué está triste tu rostro si no estás enfermo? Esto me lleva a pensar, hermano, qué importante que es que conozcamos a los que nos rodean, que conozcamos a cada hermano, a cada joven, adolescente. Aún, déjame decirte que es importante que como papá conozcamos a nuestros hijos, porque cuando vemos la diferencia, la tristeza en su rostro, tenemos que ser los primeros que le tenemos que poner la mano en el hombro y preguntarle qué les pasa. Esta valentía deberíamos tener todos, los que somos papá, los que son responsables, líder, todos aquellos que de una manera u otra ejercen una función o cumplen un mandato o están a cargo de algo. Hay que tener esta capacidad de conocer al que tenés al lado para darte cuenta que está triste o que está pasando por un momento desagradable. Y cuenta en el versículo 3 que le responde Nehemías al rey, le dice, ¿cómo no voy a estar triste si me enteré que la casa de mi padre está todo quemado, está todo en el piso? Esto me hizo pensar mucho en lo que hablamos en el principio, de que cuando me enteré que realmente en el Chaco se quemó todo lo que era donde nos criamos, me puso muy triste. La verdad me puso muy triste. Y esto es lo que, hermanos queridos, tenemos que sentir cada uno de nosotros de la obra de nuestro Señor Jesucristo, cuando nos enteramos de cosas que pasan en nuestros hermanos, en nuestros jóvenes, y aún en cada uno de nosotros. Debe Dios obrar en nuestros corazones para que sintamos este valor de ponerle la mano en el hombro y preguntarle a mi hermano, a mi hermana, qué le está pasando. Porque solamente si empezamos al principio y arrancamos bien, todo va a ser bendecido por Dios. Nehemías arrancó un trabajo arduo, arrancó una responsabilidad muy grande, pero después fue delegando. Dice que por familia en el capítulo 3, si ustedes leen todo el capítulo 3, hermanos, se van a dar cuenta que por familia laburaban cada uno enfrente de su casa. Y había alguna familia que no quería trabajar, por lo tanto el otro tenía que hacer el doble. Y esto no pasa en la iglesia de Derqui, que por ahí hay algunos que no quieren colaborar y hay otros que tienen que hacer un poquito más, por la falta de que no quiere colaborar. Hermano querido, que Dios nos bendiga, nos ayude, nos fortalezca y que Dios nos dé la fuerza para poder reconstruir nuestro muro de oración, nuestro muro de comunión y nuestro muro de la lectura de la palabra de Dios, que podamos volver al principio. Que Dios nos bendiga, querido hermano, que Dios nos guarde, nos proteja y que Dios nos dé la capacidad para poder discernir de lo que Dios puso en el corazón de Santi y que nos regaló en esta noche.